Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Este viernes es 10 de julio. La Iglesia no celebra la memoria de ningún santo en su calendario litúrgico general. Pero hoy es viernes y cada viernes de nuestra semana, de la semana cristiana, trae un recuerdo, una memoria de la pasión del Señor. En la cruz del Señor no vemos ningún elemento de muerte, ningún elemento de tristeza. Es la cruz gloriosa la que se nos presenta. Es el amor llevado hasta el extremo. La cruz recuerda siempre que el Evangelio que recibimos tiene un precio y que tratar de buscar y de seguir a Cristo no es buscar y seguir un camino cómodo. Es buscar y seguir un camino verdadero, porque Cristo es Él mismo el camino y la verdad. Y es un camino que lleva a la vida, porque Cristo es también la vida. El Evangelio de hoy precisamente nos preparará para ello, porque Jesús no quiere nunca seguidores engañados, que luego protesten pensando que han sido llevados a donde ellos no habían imaginado ni querían. Jesús no promete que en nuestra vida no habrá cruz, no habrá dificultades, sino que siempre contaremos con su presencia, que en medio de todas las dificultades Él estará con nosotros. Y que cuando parece que todo se vuelve en contra de nosotros, cuando el mundo parece convertirse en un enemigo terrible, formidable, entonces el Espíritu Santo se convierte en nuestra fuerza. Pediremos, por tanto, a lo largo del día de hoy la gracia de permanecer fieles en las pequeñas cruces de cada día. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que ya sabemos que es de San Mateo, y además estamos en el capítulo 10, del que tomamos los versículos 16 al 23, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo
que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Pues vamos a meditar este importantísimo texto y vamos a hacerlo en oración, en diálogo, también en escucha del Señor. Lo invocamos por su nombre y le decimos: Señor Jesús, hoy escuchamos unas palabras tuyas que nos impresionan por su realismo, porque tú, Señor, no quieres ocultarnos las dificultades del camino. No tratas de pintar de colorines las exigencias del discipulado para hacernos más fácil el seguirte. Tú nos quieres demasiado como para engañarnos. Nos preparas para la verdad. En un mundo que con frecuencia busca por encima de todo el éxito inmediato, la comodidad, el aplauso, tú nos enseñas que el reino de Dios crece muchas veces entre lágrimas, entre contradicciones y persecuciones. En este viernes, cuando hacemos memoria de tu pasión, comprendemos que estas palabras nacen del corazón de quien recorrerá el primero el camino de la cruz. Sí, Señor, tú nos guías marchando por delante. Antes de que nos pidas que lo recorramos nosotros, antes lo recorres tú hasta el final, despejando los obstáculos que podamos encontrar a medida que nos enfrentemos a ellos. Y sigues diciendo, Señor, en el Evangelio: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Es una imagen conmovedora, Señor. Tú no dices que vayamos armados como soldados, ni protegidos por escudos, armaduras. No nos debemos encerrar en fortalezas, sino que vayamos al combate como ovejas. Y la oveja es un animal indefenso, incapaz de imponerse por la fuerza. En la Sagrada Escritura, la oveja es símbolo de los miembros del pueblo de Dios, también del Mesías, que será anunciado por el profeta Isaías como un cordero llevado al matadero, sin abrir la boca, sacrificado, sin quejarse. Tú eres, Señor, el buen pastor, pero antes de ser el buen pastor, tú has querido ser también el Cordero de Dios. Nos envías con la misma mansedumbre con la que tú viniste al mundo. Enséñanos ahora a no responder al odio con odio ni a la violencia con violencia. Aquellos lobos de los que hablabas en el Evangelio, Señor, no eran ni mucho menos una imagen exagerada. Los primeros discípulos comprobaron muy pronto que el anuncio del Evangelio provocaría resistencias, despertaría sospechas, y las excavaciones arqueológicas en Jerusalén todavía nos permiten contemplar los restos de las cárceles, de las mazmorras, de las fortalezas y de los patios donde muchos cristianos fueron interrogados. Más tarde, en Roma, bajo el emperador Nerón o bajo Domiciano, que fue el hermano menor de Tito, y otros emperadores, miles de creyentes sellaron con su sangre la confesión de tu nombre. Señor, hoy también existen países en los que seguirte puede costarle a uno la libertad, la familia, sus bienes o la vida misma. Haznos recordar, Jesús, a tantos hermanos nuestros perseguidos, cuya fidelidad
sostiene silenciosamente a toda la Iglesia. Y nos dices a continuación: sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Es de nuevo una comparación audaz y un equilibrio sorprendente. Tú no nos pides ingenuidad, pero tampoco una astucia egoísta. En Palestina las serpientes buscaban refugio entre las grietas de las rocas. De ahí nació ese proverbio según el cual la serpiente destaca por su prudencia. Pero esa prudencia en un cristiano tiene que ir unida a la pureza de la paloma, que ya desde el diluvio universal fue símbolo de la paz. Y más tarde, en el río Jordán, fue imagen del Espíritu Santo descendiendo sobre ti. Señor, danos ahora inteligencia para discernir y un corazón limpio para no manipular nunca a nadie. También nosotros, Señor, podemos caer en dos extremos. A veces creemos que la bondad consiste en dejarnos arrastrar por cualquier corriente. Otras veces pensamos que ser prudentes significa, por el contrario, desconfiar de todos. Tú nos enseñas en el Evangelio, Jesús, una sabiduría distinta, una prudencia iluminada por el amor, no por la desconfianza. Queremos aprender a hablar cuando conviene hablar y queremos aprender a callar cuando el silencio es más fecundo que la palabra. Queremos defender la verdad sin herir inútilmente a nadie. Queremos permanecer firmes sin perder jamás la caridad. Continúa el Evangelio. Cuidado con la gente. Estas palabras, Señor, nos parecen muy duras. ¿Tú nos invitas a la desconfianza, entonces? No, esas palabras no nacen del desprecio hacia los hombres, sino del conocimiento profundo del corazón humano. Tú conoces nuestra fragilidad, Señor. ¿Sabes que incluso hay personas buenas que pueden en determinados momentos dejarse dominar por el miedo, o por la envidia, o por la presión asfixiante del ambiente, o por el deseo de conservar sus privilegios? También tú, Señor, fuiste entregado por uno de los tuyos, negado por otro y abandonado por casi todos. Enséñanos a no escandalizarnos de la debilidad humana y al mismo tiempo enséñanos a vigilar nuestro propio corazón para no convertirnos nunca en ocasión de tropiezo para los demás. También nos anuncias en este Evangelio, Señor, que seremos llevados ante los tribunales, sinagogas, gobernadores y reyes. Mientras escuchamos estas palabras, nos acordamos cómo se cumplieron literalmente en los hechos de los apóstoles. Pedro tuvo que comparecer ante el Sanedrín en Jerusalén. Pablo tuvo que comparecer ante los procuradores romanos Félix y Festo, y después también ante el rey Agripa. Finalmente llegó a Roma para dar testimonio del Evangelio en la capital del imperio. Y eso que parecía un fracaso se convirtió en un inmenso éxito misionero. Jesús, haznos comprender que muchas puertas del Evangelio se abren precisamente a través
de las dificultades que encontramos. Y dices que os harán comparecer para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Ahí está el verdadero sentido de todo sufrimiento cuando se acepta con paz por ti. La palabra griega, martiria, significa precisamente testimonio, y de ahí viene nuestra palabra mártir, testigo. El mártir no es alguien que busque de una manera morbosa o enfermiza el sufrimiento, no. Lo que hace el mártir es negarse a abandonar la verdad y renunciar de esta manera a la verdadera vida. Señor, ayúdanos entonces a entender que cada pequeña fidelidad cotidiana, una palabra honrada o de aliento que pronunciemos, una decisión que tomemos justa, equitativa, un perdón que ofrezcamos generosamente, una renuncia, una privación generosa que hagamos por tu amor. Todo eso es ya un verdadero martirio de amor. ¿Por qué? Porque estamos entonces dando testimonio con la molestia, la incomodidad, el dolor, el sufrimiento. Estamos dando testimonio de amor, porque eso lo aceptamos y lo vivimos por amor al Señor. Y todo eso nos prepara para las grandes pruebas de la vida. De ahí la importancia grandísima que tiene la penitencia, los sacrificios, la mortificación cristiana, la abnegación. Después, Señor, nos tranquilizas, diciéndonos, cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir. ¿Cuántas veces, Señor, vivimos en medio de ansiedad, preparando respuestas para situaciones que quizás nunca se van a presentar, nunca van a llegar? Tú nos invitas a confiar, a despreocuparnos. No nos prometes una improvisación irresponsable. De hecho, toda la vida cristiana es una preparación continuada para la verdadera vida. Cuando llegue la hora decisiva, el Espíritu Santo completará aquello a lo que nuestras fuerzas no lleguen. Gracias, Señor, porque no abandonas nunca a quienes ponen en ti su confianza, en ti, solo en ti, toda en ti. Sigues diciendo, Señor, no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre. Es un misterio verdaderamente hermoso. El Espíritu que descendió sobre ti, Señor, en el día de tu bautismo en el Jordán. Ese Espíritu que impulsó a los apóstoles en Pentecostés a salir del cenáculo y a anunciar valientemente el Evangelio a todas las gentes. Ese Espíritu que sostuvo a tantos santos a lo largo de los siglos, quiere ahora también hablar a través de nosotros. Somos un pueblo de profetas. Haznos, Señor, personas de oración, porque solo quien escucha diariamente la voz del Espíritu Santo puede reconocerla cuando llega la hora de hablar en su nombre, de en su nombre repetir las palabras que Él nos dirige. Y después de este misterio que nos revelas, de que el Espíritu Santo, el Espíritu de tu Padre, hablará por nosotros, después anuncias una de las pruebas más dolorosas. El hermano entregará al hermano, el padre al hijo, etc. No hablas de enemigos lejanos, lo cual ya sería duro, pero es peor. Hablas de heridas dentro de la propia familia. Así sucedió a veces en las primeras comunidades cristianas. Algunos miembros aceptaban la fe, otros la rechazaban. Así hoy ocurre
en muchos lugares del mundo. También existen divisiones, quizás no tan dramáticas en la mayoría, pero igualmente dolorosas, cuando la fidelidad al Evangelio provoca incomprensiones entre los más cercanos, entre los más queridos. Danos entonces, cuando se produzcan estas situaciones, danos, Señor, la fortaleza para amar siempre sin dejar de ser fieles. Anuncia, Señor, consecuencias. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Y no seremos odiados por nuestros defectos. Los defectos merecen la conversión. El rechazo del que tú hablas, Señor, nace únicamente del hecho de pertenecer a ti. Que nunca confundamos la persecución por causa del Evangelio con las consecuencias de nuestras imprudencias o de nuestro mal carácter o de nuestros pecados. Si alguna vez somos rechazados, que sea únicamente Jesús, porque intentamos reflejar tu verdad, tu amor, porque nos ponemos siempre de tu parte, a tu lado. Y prometes, el que persevere hasta el final se salvará. La perseverancia es uno de los dones más hermosos y al mismo tiempo de los más humildes, de los menos aparentes. No consiste en hacer cosas extraordinarias un solo día, sino en seguir caminando incluso cuando desaparezca el entusiasmo. Como el peregrino que avanza paso a paso por los caminos de Galilea en dirección al Templo Santo de Jerusalén, sin ver todavía el destino, pero alegrándose de caminar hacia él. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Cada jornada, aunque el camino parezca largo, ahí nos mantenemos firmes, perseveramos. Danos, Señor, la gracia de la fidelidad escondida, esa que solo tú conoces plenamente. También nos dices, cuando os persiguen en una ciudad, huid a otra, que no se acabarán las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. También aquí nos sorprende, Señor. No dices que busquemos heroicamente el peligro, que nos expongamos. El valor cristiano no es temeridad. Los primeros misioneros cristianos cambiaban de ciudad cuando era necesario para seguir anunciando el reino. Enséñanos, Señor, a distinguir cuándo debemos resistir y cuándo debemos retirarnos prudentemente para servir mejor a tu misión. Y sí, Señor, tú vienes pronto, tu reino está cercano. No, antes de que vuelva el Hijo del Hombre no se habrán acabado las ciudades en que podéis refugiaros. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.